Saludos hermanos latinoamericanos, bienvenidos a Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Hoy vamos a ver un análisis que ha hecho un periodista bien conocido, que yo respeto mucho, es un buen investigador, a pesar de que las cosas que este señor ha mencionado han sido mencionadas a lo largo de la historia y en este programa, específicamente la toma de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y ahora británico y europeo, que pretende asociarse con Norteamérica e Israel para atacar a Irán. Eso es una cosa que se esperaba. Después de todo, tenemos que recordar que el Imperio Británico controló el petróleo y los recursos iraníes por muchos años, por décadas, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, donde las compañías británicas, que ahora bien conocidas como British Petroleum, norteamericanas y británicas, pues se apoderaron del petróleo iraní. Eso terminó con la elección democrática del presidente Mohammad Mossadegh, quien fue destituido en 1953 por un golpe de la CIA y del MI5 y el MI6. El MI6, que ahora se conoce como MI6, pues participó, es un grupo de inteligencia comparable con la CIA, pero en Inglaterra. Y eso es una cosa que Inglaterra nunca le perdonó a los iraníes, y eso es que se hubieran apropiado de su propio petróleo, valga la redundancia de los términos. Nacionalizó el presidente Mossadegh el petróleo iraní para los iraníes. Desde entonces Inglaterra siempre ha querido volver a destruir y apropiarse del petróleo porque, pues, como dice Jeffrey Sachs, el imperio británico que ya no existe, pero en este caso Inglaterra, porque los otros países que componen el Reino Unido no están de acuerdo, algunos de ellos como Gales, con lo que está haciendo Inglaterra en este momento. Pero a Inglaterra le importa un carajo porque ellos son incluso más arrogantes que los norteamericanos y pretenden ser más arrogantes que los israelitas. Entonces, eso nunca se lo perdonaron a que hubiera recuperado el petróleo para los iraníes. Hoy vamos a ver entonces el análisis y el resumen que hace, entre otras muchas cosas, una guerra ilegal que está ejerciendo los Estados Unidos, ilegal, porque es una guerra disque preventiva, y de preventiva no tiene nada. Irán está a miles de kilómetros, no ha atacado a los Estados Unidos ni a las bases, excepto cuando fue atacada 2 días atrás. Y de acuerdo con el artículo 51, como veremos, pues tiene derecho a defenderse. Irán tiene derecho a defenderse y a atacar las bases y a los enemigos que lo están atacando a él. El artículo 51 es muy claro, además de que el artículo segundo, parágrafo cuarto, es también muy claro cuando dice que ningún país puede atacar a otro preventivamente o sin razón alguna, mediante el uso de la fuerza. De hecho, están violando los artículos primero y segundo de la Carta de Naciones Unidas. Por lo mismo es que vamos a ver hoy un resumen que hace un periodista quien, como digo, estimo bastante por su carácter investigativo, aunque yo ya conozca estos aspectos de la historia y he hablado de ellos a lo largo de los años en mis programas. Ahora, todos sabemos que los 5 países que querían los Estados Unidos, de acuerdo con el general Wesley Clark, corrijo, un poco después de... Porque es que el problema es que todo comenzó con el punto de que terrorismo, todo es terrorismo ahora, un ciudadano es terrorista, usted es terrorista, yo soy terrorista si no estamos de acuerdo con los niveles de imperialismo que Europa y los Estados Unidos pretenden ejercer sobre todo el planeta, incluyendo Indochina o el Asia del Este, digámoslo así, porque está más cercano al Este, y eso tiene que ver, por supuesto, con Irán. Entonces, comencemos, porque lo que está haciendo los Estados Unidos y ahora con la ayuda del imperio, de los que se creen todavía imperio británico, como digo, varios países del Reino Unido dicen que no están de acuerdo, que es Inglaterra, el arrogante y el que está dispuesto a ir a la guerra en contra de Irán, tal como lo habíamos anunciado, y pues que se veía venir, no requería mucho análisis, sino la verdad de los hechos, darnos cuenta que el interés de Israel, el interés de Inglaterra y el interés norteamericano no son sino el mismo, apoderarse de los recursos naturales que están acabando con el planeta, porque es que el problema también es que el petróleo y el gas son recursos naturales que acaban con el planeta. Empecemos entonces con el resumen que hizo el joven Ben Norton. Comencemos.
La guerra que Estados Unidos e Israel están librando contra Irán se ha expandido rápidamente hasta convertirse en un conflicto internacional. Estados Unidos ha rodeado a Irán con 2 docenas de bases militares e Irán ha tomado represalias en defensa propia y ha atacado muchas de estas bases estadounidenses en países vecinos. Y ahora Europa se está involucrando abiertamente en esta guerra. Francia, Alemania, el Reino Unido han apoyado públicamente a Estados Unidos e Israel y han dicho que van a entrar en la guerra y a apoyar a Estados Unidos, que inició esta guerra ilegal de agresión contra Irán. Hablaremos más sobre el papel de Europa más adelante, pero primero, dice el periodista, quiero comentar una admisión sorprendente que hizo el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Pentágono, en CNN. CNN informó que en una reunión informativa con personal del Congreso el 1 de marzo, el segundo día de esta guerra que Trump inició, el Pentágono admitió, y aquí se lee el texto, y se cita, Irán no planeaba atacar a las fuerzas o bases estadounidenses en Medio Oriente a menos que Israel atacara a Irán primero, lo que desmiente el argumento de la administración del presidente Trump del 28 de febrero de que Irán planeaba atacar potencialmente a Estados Unidos de forma preventiva y representaba una amenaza inminente, cierra aquí comillas. Fin de la cita. La CNN informa que el Pentágono ha admitido que esta guerra se basa en mentiras. Cuando Donald Trump anunció en un video publicado en las redes sociales temprano en la mañana del 28 de febrero que Estados Unidos había lanzado esta guerra contra Irán, afirmó que era una guerra preventiva, una acción preventiva y que Estados Unidos tenía que atacar a Irán porque supuestamente Irán estaba amenazando a Estados Unidos. Eso es una farsa, ¿no? Todos sabemos que eso no es cierto. El ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones, dice el presidente Trump, de combate en Irán en ese 28 de febrero. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas eminentes del régimen iraní. Ahora, sabemos que esto es mentira. Esta es otra guerra de agresión estadounidense basada en mentiras. Y CNN también entrevistó a funcionarios del gobierno estadounidense que dijeron que no hay información que respalde la afirmación de Trump. Fue completamente fabricado, como la mentira que difundió la administración de George W. Bush, afirmando que supuestamente el líder de Irak, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva y que por eso Estados Unidos tuvo que invadir Irak en 2003. Ambas guerras son guerras ilegales de agresión basadas en mentiras. Ahora que hemos establecido este hecho tan importante, hablemos del papel de Europa en esta guerra. Los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido publicaron una declaración conjunta el 1 de marzo diciendo abiertamente que se unen a esta guerra, que apoyan a Estados Unidos e Israel en esta guerra de agresión contra Irán y dijeron que están permitiendo la acción defensiva necesaria y proporcionada para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones a cualquiera una de sus bases o bases norteamericanas. Hemos acordado colaborar con los Estados Unidos, dice el Reino Unido y Europa y sus aliados en la región en este asunto. Fin de la cita. Este mismo día el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reveló en un video que el Reino Unido está permitiendo que el ejército estadounidense utilice bases británicas para atacar a Irán. En otras palabras, el Reino Unido ahora participa directamente en esta guerra ilegal de agresión contra Irán, lo que significa que ahora es un objetivo válido para Irán. Irán, según el derecho internacional, tiene derecho a responder y a atacar las bases militares británicas que se están utilizando para atacarlo en una guerra ilegal de agresión. Esto significa que Europa no solo apoya esta guerra, múltiples países europeos están ahora directamente involucrados y son cómplices en esta guerra contra Irán. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Irán comience a atacar instalaciones militares británicas y francesas, ya que ahora son objetivos legítimos. Y varios países europeos también han estado trabajando con el ejército estadounidense en las 2 docenas de bases en Oriente Medio y Asia Occidental que rodean a Irán.
Y la narrativa que escuchamos de los gobiernos occidentales es que Irán supuestamente es un país demente que ataca a otros países al azar, sin ningún motivo. Pero en realidad, Irán tiene un derecho legítimo, según el derecho internacional, a actuar en legítima defensa. Esto está claramente establecido en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 51 de la Carta de la ONU establece que los países tienen el derecho inherente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Fin de la cita. Y añade que el Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas para mantener la paz internacional. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha hecho nada, porque Estados Unidos tiene poder de veto y es quien inició esta guerra ilegal de agresión. Por lo tanto, Irán tiene el derecho legítimo, según el derecho internacional, de responder y atacar estas bases militares estadounidenses, así como las instalaciones militares europeas de países europeos que ahora le están librando una guerra. Y es por eso que Irán ha atacado bases militares estadounidenses en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Jordania, Irak e Israel, que está atacando directamente a Irán. Todo esto es legítimo según el derecho internacional y, sin embargo, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación corporativos occidentales actúan como si Irán estuviera loco y simplemente atacara a todos, sin mencionar el contexto más amplio de que Irán actúa en legítima defensa, esto es, el país que fue atacado en primer lugar. Ya hay múltiples bajas militares estadounidenses. Donald Trump ha declarado públicamente que probablemente habrá más muertes de tropas estadounidenses. Pero este es un sacrificio que el imperio estadounidense está dispuesto a hacer porque está obsesionado con intentar lograr un cambio de régimen en Irán. En 1953, ya lo mencionamos, la CIA derrocó al primer ministro iraní elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, porque nacionalizó el petróleo iraní y se negó a permitir que las corporaciones petroleras estadounidenses y británicas lo explotaran. Y luego Estados Unidos puso en el poder a un dictador, el Shah de Irán, un monarca que gobernó Irán con puño de hierro, hasta que su brutal dictadura respaldada por Estados Unidos fue derrocada en una revolución popular en 1979. Y desde entonces el imperio estadounidense ha estado desesperado por intentar derrocar al gobierno revolucionario en Irán para instaurar otro régimen títere de Estados Unidos. De eso se trata realmente esta guerra. El imperio estadounidense quiere establecer un control hegemónico completo sobre una de las regiones geoestratégicas más importantes del planeta, Asia Occidental, que posee las mayores reservas de petróleo y gas natural, minerales críticos y muchos otros recursos naturales. Y es extremadamente importante ya que Estados Unidos libra una guerra fría contra China y Rusia. Y además busca acercarlos para debilitarlos. Pero Irán es un país importante. Tiene 93 millones de habitantes, posee capacidades militares sofisticadas. No es un país relativamente pequeño y débil como Venezuela o Cuba, a quienes Estados Unidos también aterroriza. Intenta destruir, invade e impone bloqueos. A diferencia de estos países latinoamericanos, Irán tiene la capacidad de defenderse, que es exactamente lo que está haciendo al atacar las bases militares estadounidenses en países vecinos. Y Teherán entiende que esta es una guerra existencial. Estados Unidos no aceptará nada más que un cambio de régimen. E Irán también entiende que el único lenguaje que el imperio estadounidense entiende es la fuerza. Por eso Irán anunció de inmediato que cerrará el estrecho de Hormuz, que la Administración de Información Energética del gobierno estadounidense, EIA, ha descrito como el punto de estrangulamiento de tránsito de petróleo más importante del planeta. Cada día, el 20% del suministro mundial de petróleo fluye a través de este estrecho, directamente frente a la costa de Irán. Y Teherán respondió a esta guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel diciendo, y comillas, vamos a cerrar esto, cierro comillas. No habrá petróleo hasta que Estados Unidos y sus regímenes vasallos en el Golfo Pérsico, estas monarquías del Golfo y Europa, detengan su guerra contra Irán. Y entonces Teherán permitirá que el petróleo siga fluyendo.
Y esto es una cosa pues que es obvia, porque ¿cómo así que hacen lo que les da la gana en todas partes del mundo con cero consecuencias? Y cuando digo que Irán considera esta guerra existencial, no exagero, tampoco yo. Si observan un mapa de la zona de los Estados Unidos e Israel han bombardeado en Irán, verán que están bombardeando muchas ciudades, no solo la capital, Teherán. Lo que Estados Unidos e Israel intentan es provocar el colapso del Estado, como están haciendo en Cuba. Están asesinando sistemáticamente a todos los líderes políticos de Irán porque quieren derrumbar el gobierno. Quieren crear un Estado fallido como lo hicieron las fuerzas de ocupación de la OTAN lideradas por Estados Unidos en 2011 cuando destruyeron el Estado de Libia y asesinaron a su líder Muammar Gaddafi. Y aquí estamos hoy, 15 años después, y todavía hay una guerra civil en curso en Libia y no hay un Estado central unificado. Esto es exactamente lo que Estados Unidos e Israel intentan hacerle a Irán para destruir el país. Pero el gobierno iraní ya lo entendía muy bien antes. Estados Unidos e Israel lanzaron esta nueva guerra de agresión. No olvidemos que apenas 7 meses antes, en junio de 2025, Estados Unidos e Israel libraron otra guerra de agresión sorpresiva en medio de negociaciones, aquí aclaro yo, contra Irán, mientras participaban en las llamadas conversaciones de paz. El Wall Street Journal admitió que los Estados Unidos estaban usando estas negociaciones falsas como tapadera para distraer a Irán, mientras preparaban este ataque sorpresa en lo que se convirtió en la guerra de los 12 días. Después de eso, Irán comprendió que no se puede confiar en los Estados Unidos e Israel. Irán sabía que estaban preparando otra guerra, y es por eso que los principales líderes políticos de Irán designaron a 4 personas por cada funcionario importante del gobierno iraní, una línea de 4 individuos que podrían ocupar su lugar si fueran asesinados por Estados Unidos y sus aliados. Y esto es exactamente lo que sucedió con el líder supremo de Irán, Ali Khomeini. Sabía que Estados Unidos e Israel intentarían asesinarlo. Por eso ni siquiera intentó esconderse, hay que aclararlo aquí. Por cierto, estaba en su oficina en Teherán, en el centro de la capital. No huyó, sabía que lo iban a matar y aceptó que se convertiría en un mártir. Por cierto, Khomeini tenía 86 años, tuvo una vida bastante larga y no quería morir en su cama. Él sabía bien que lo matarían estos regímenes occidentales rebeldes, pero se aseguró de que otras personas pudieran ocupar su lugar. Esto implica a todos los altos funcionarios del Estado, del sistema político y del ejército iraní. Por eso Estados Unidos e Israel creen que pueden asesinar a todos los altos funcionarios militares en Irán, pero luego otro ocupará su lugar, porque el gobierno iraní está estructurado para garantizar la longevidad y la estabilidad, evitando el colapso estatal que Trump y Netanyahu creen poder llevar a cabo en pocos días. Pero también debo mencionar, dice el periodista, que no solo funcionarios políticos y militares iraníes están siendo asesinados por Estados Unidos e Israel, cosa con la que estoy de acuerdo yo. También hay muchos civiles asesinados por Estados Unidos en Israel. El propio New York Times admitió que al menos 115 iraníes murieron en un ataque estadounidense-israelí contra una escuela primaria en el sur de Irán. Estamos hablando de menores de 12 años, amigos. Y esto es un número conservador, continúa el documento. Estimación es que la agencia de noticias ONU informó que muchos iraníes murieron en este ataque. Muchos de ellos eran niños, ya que se trataba de un ataque contra una escuela primaria femenina. Además de matar a 150 civiles, Estados Unidos e Israel hirieron a otros 100 iraníes, en su mayoría escolares, y en su mayoría niñas. La UNESCO, la Agencia de Educación de la ONU, lo expresó con claridad, comillas, el bombardeo de una escuela primaria durante los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán constituye una grave violación del derecho humanitario, cierra comillas, fin de la cita. Así pues, las Naciones Unidas han declarado claramente que Estados Unidos e Israel están violando el derecho internacional. ¿Qué dicen entonces los funcionarios de los gobiernos occidentales que se dejan llevar por el supuesto orden internacional basado en normas o en reglas? ¿Qué dicen? Bueno, al canciller alemán Friedrich Merz le preguntaron sobre esto en una conferencia de prensa. Un periodista preguntó,
¿Cuál es su respuesta a la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos e Israel a librar esta guerra? ¿Y saben qué dijo el líder alemán? Dijo, ahora no es el momento de dar sermones a nuestros socios y aliados. Compartimos muchos de sus objetivos sin ser capaces de alcanzarlos nosotros mismos. Fin de la cita. Y por cierto, esto fue reportado por el New York Times. Estoy leyendo lo que el New York Times dice. En otras palabras, los funcionarios de los gobiernos europeos dicen, comillas, sí, no nos importa el derecho internacional porque esto sirve a nuestros intereses imperialistas. Así de simple, los países europeos también quieren un cambio de régimen en Irán, así que están totalmente dispuestos a apoyar el bombardeo de personas inocentes, niños escolares en Irán, porque en realidad no les importa el derecho internacional. Es pura propaganda, es una excusa. En realidad, estos gobiernos europeos son tan criminales, belicistas e imperialistas como Estados Unidos mismo y a Israel, pero como dice el líder de Alemania, Alemania simplemente no tiene la capacidad de cometer los crímenes de guerra que Estados Unidos e Israel están cometiendo. Pero por supuesto apoyan firmemente estos crímenes de guerra y no olvidemos quién es exactamente Friedrich Merz, el canciller de Alemania. Nunca olvidemos que este tipo viene de Wall Street. Fue el anterior director de la rama alemana de BlackRock, la institución más poderosa de Wall Street en la Tierra. BlackRock es la gestora de activos más grande del mundo y además de eso gestiona 14 dólares en activos y el líder de Alemania ahora mismo es quien dirigía la filial alemana de este gigante de Wall Street. Y Friedrich Merz es un multimillonario extremadamente rico. Tiene 2 jets privados. Repito, el líder de Alemania tiene 2 jets privados. Era abogado corporativo y antes de convertirse en canciller de Alemania nunca había sido ministro. Es un instrumento de Wall Street en Estados Unidos y para Alemania y su partido de derecha, el Partido Demócrata Cristiano. La CDU solo obtuvo el 28% de los votos, pero logró formar una coalición. Este tipo no representa en absoluto a la clase trabajadora promedio en Alemania. Es un representante de la oligarquía capitalista que se beneficia de la guerra y apoya totalmente esta guerra de agresión estadounidense e israelí contra Irán. Eso es más claro, como dicen popularmente, no canta un gallo. Entonces, la guerra contra Irán es simplemente una confluencia de intereses imperialistas en contra de un país que quiere ser libre y que puede ser soberano si no hubiera toda clase de sanciones en contra de ellos por más de 50 años. También apoyan incondicionalmente esta guerra de agresión ilegal contra Irán son los europeos. El primer ministro liberal canadiense, Mark Carney, con mucha tristeza, y es por cierto Carney que fue ejecutivo de Goldman Sachs, el gigante de Wall Street, banco de inversión, y entonces fue gobernador del Banco Central de Canadá y del Banco Central de Inglaterra, y ahora es primer ministro de Canadá, y emitió una declaración apoyando abiertamente esta guerra de agresión estadounidense contra Irán, lo cual es increíblemente hipócrita, porque en enero, solo 6 semanas antes de que Estados Unidos comenzara esta guerra de agresión, Mark Carney fue celebrado por los medios internacionales por pronunciar un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en el que admitió que el llamado orden internacional basado en reglas o en normas era falso y que los países violaban el derecho internacional cuando les convenía. Escuchen este fragmento de su discurso aquí y tengan en cuenta que este es el mismo hombre que 6 semanas después anunció que apoyaba una guerra de agresión estadounidense y el asesinato de líderes políticos de un país soberano y un Estado miembro de Naciones Unidas. Escuchen esa extrema hipocresía. Y dice, sabíamos que la historia del orden internacional basada en normas era parcialmente falsa. Sabíamos que los más fuertes se eximirían cuando les conveniera, que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica. Y sabíamos, dice Carney, que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o la víctima. Continúa, esta ficción era útil y estadounidense. La hegemonía, en particular, contribuyó a proporcionar bienes públicos, vías marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para la resolución de disputas. Así que colocamos el cartel en la ventana, participamos en los rituales y, en gran medida, evitamos señalar las brechas entre la retórica y la realidad. Este acuerdo
ya no funciona, dice Mark Carney. Seré directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En ese discurso, el primer ministro de Canadá admitió que los países occidentales violaban constantemente el derecho internacional, pero afirmó que las llamadas potencias intermedias como Canadá y los países europeos se unirían para defender el llamado orden internacional basado en normas contra el unilateralismo extremo y el imperialismo de Estados Unidos y de Donald Trump. Eso fue lo que dijo 6 semanas antes de declarar públicamente, y abro comillas, sí, apoyamos a Trump y apoyamos la guerra de Trump contra Irán, cierro comillas. Esto demuestra que ese discurso fue solo propaganda, no significó nada. Estos países imperialistas occidentales no creen ni en un ápice en el derecho internacional. No les importan en absoluto los derechos humanos ni la democracia. Lo único que les importa es el imperialismo y maximizar el poder de su riqueza. Los países y sus corporaciones explotan el sur global, lo despojan de sus recursos naturales y derrocan a cualquier gobierno independiente que no se doblegue ante Occidente imperialista. Esto lo dejó muy claro Mark Carney, este ejecutivo de Goldman Sachs y banquero central que ahora dirige Canadá. Da discursos por razones de relaciones públicas afirmando, como dijo en su sitio web oficial, que Canadá está listo para asumir el liderazgo. Si Estados Unidos ya no quiere liderar, Canadá lo hará. Pues bien, ahora Estados Unidos está llevando a Canadá a otra guerra y Mark Carney apoya al 100% esta guerra ilegal de agresión contra Irán. Y por cierto, recuerden, cuando nos dijeron que Trump estaba destruyendo la alianza occidental, que Estados Unidos y la Unión Europea ya no serían aliados, bueno, ahora vemos que eso fue completamente ridículo. Todo lo que Trump tenía que hacer para reunificar la alianza occidental era librar otra guerra de agresión en el sur global, porque este es el corazón de la alianza occidental. Se basa en el imperialismo y la guerra. Las potencias imperialistas europeas colonizaron la gran mayoría del planeta. Estados Unidos en sí mismo es un proyecto colonialista de asentamiento creado originalmente por el Imperio Británico, que luego se expandió hasta convertirse en su propio imperio masivo. Lo mismo ocurre con Canadá, Australia, Israel. Todos estos son proyectos colonialistas basados en la colonización de las tierras de los pueblos indígenas del sur global, el robo de sus recursos naturales y la explotación de estos para enriquecer a los oligarcas capitalistas. Y en esto se basa la Alianza Occidental. Trump ha descubierto que puede reunificar a Estados Unidos, Canadá y Europa con una guerra de agresión en el sur global. Veamos esta declaración oficial que Carney publicó en el sitio web de la oficina del primer ministro. Se refiere a una guerra de agresión ilegal iniciada por Estados Unidos e Israel como, comillas, hostilidades relacionadas con Irán, cierro comillas, fin de la cita. Un eufemismo increíble. Y dijo muy claramente, Canadá apoya a Estados Unidos. Fin de la cita, así que no hay ninguna ambigüedad. Canadá apoya esta guerra de agresión. Afirmó que Irán es la principal fuente de inestabilidad y tiene uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo, dice en su statement, en su carta. Y afirma Carney, por cierto, que no se menciona el hecho de que el primer ministro de Israel, Netanyahu, tiene actualmente una orden de arresto pendiente emitida por la Corte Penal Internacional en La Haya por crímenes de lesa humanidad que Israel cometió con el pleno apoyo de Estados Unidos, Canadá y países europeos contra el pueblo palestino en Gaza, un genocidio. Estos no son solo crímenes de lesa humanidad de Israel, son crímenes de lesa humanidad de Occidente. Y sin embargo, Canadá afirma que es Irán quien viola los derechos humanos. Es decir, la hipocresía es simplemente infinita. Carney también dijo que Canadá insta al régimen iraní a poner fin a su programa nuclear. Se quejó de que Irán no lo desmanteló. No se menciona el hecho de que en 2015 Irán firmó un acuerdo nuclear con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China, además de Alemania, y la Unión Europea. Ese acuerdo nuclear se denominó Plan de Acción Integral Conjunto y fue roto por Trump.
y el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, contaba con observadores internacionales independientes que afirmaron muy claramente que Irán cumplía con el acuerdo nuclear. Irán cumplió con su parte del acuerdo, pero entonces, ¿qué sucedió en 2018? Durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump rompió ese acuerdo. Saboteó unilateralmente el Plan de Acción Integral Conjunto en clara violación del derecho internacional e impuso ilegalmente más sanciones a Irán. Así que la verdad es otra, amigos. Sin embargo, Canadá y otros países europeos nunca mencionan esta historia en ninguna de sus declaraciones. Afirman que Irán es supuestamente un régimen malvado que solo busca obtener armas nucleares, ignorando que Irán cumplía con un acuerdo nuclear en el que se comprometió a no desarrollar nunca armas nucleares, pero fueron los Estados Unidos, Donald Trump, quien rompió ese acuerdo en primer lugar. Estados Unidos es el agresor y luego, después de que Trump iniciara su segundo mandato como presidente de Estados Unidos en 2025, Estados Unidos volvió a afirmar que firmaría otro acuerdo con Irán. Y Estados Unidos mintió. El Wall Street Journal admitió que Estados Unidos estaba utilizando esta diplomacia como cobertura para un ataque sorpresa durante la guerra de 12 días contra Irán en junio de 2025 y de nuevo en febrero de 2026. Irán participaba en varias rondas de negociaciones y conversaciones de paz con Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán mediaba en estas conversaciones y el 27 de febrero Estados Unidos de 2026 dijo que un acuerdo estaba a nuestro alcance. Estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo. Irán quería un nuevo acuerdo. Pero solo unas horas después, en la madrugada del 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron otra guerra sorpresiva contra Irán, saboteando todas las negociaciones. Si analizamos objetivamente los hechos, son Estados Unidos e Israel quienes no quieren la paz. Irán, una y otra vez durante más de 40 años, diría yo, más de una década por ahora, digámoslo, ha estado dispuesto a negociar, a firmar acuerdos y a hacer concesiones masivas prometiendo que nunca desarrollaría un arma nuclear, con observadores internacionales que garantizaron y garantizaban que Irán nunca desarrollaría un arma nuclear. Pero Estados Unidos e Israel usaron esto como pretexto, porque en realidad no quieren la paz, quieren la guerra, quieren un cambio de régimen, quieren derrocar al gobierno iraní y no aceptarán nada menos que una sumisión total, nada menos que instaurar un régimen títere de Estados Unidos en Irán. Irán no puede hacer nada más que prepararse para la guerra y defenderse, que es exactamente lo que está sucediendo ahora. Pero si leen estas declaraciones de los gobiernos occidentales, funcionarios ignoran todo ese contexto y presentan a Irán como un régimen desquiciado y malvado. Esta es la verdadera cara del occidente imperialista. Se inflan sin parar sobre el llamado orden internacional basado en reglas, pero las violan constantemente cuando les da la gana, cuando les conviene. Hacen guerras constantemente, invaden países soberanos, secuestran a líderes extranjeros, los asesinan, imponen en otros países, imponen sanciones ilegales, no les importa en absoluto el derecho internacional, ni siquiera las reglas arbitrarias que crean para servir a sus intereses porque las violan cuando les conviene. Así lo afirmó Carney también. Son regímenes imperialistas deshonestos que solo creen en el lenguaje de la fuerza y el colonialismo. Y por eso estamos presenciando esta guerra hoy. Pero si lees las declaraciones públicas desquiciadas de estos oligarcas occidentales que gobiernan regímenes occidentales, como Friedrich Merz, el millonario de BlackRock, que ahora dirige a Alemania en nombre de Wall Street y del imperio estadounidense, dice que su prioridad es la seguridad de Israel. Ni siquiera menciona la seguridad de Irán, ni siquiera menciona la seguridad de Alemania o Europa, el país atacado en primer lugar. Pues, en este caso Irán, ¿qué hay de la seguridad del pueblo iraní? ¿Qué hay de los más de 100 escolares iraníes asesinados por Estados Unidos e Israel tras el bombardeo de una escuela primaria femenina en Irán? ¿Qué hay de su seguridad y de la seguridad del pueblo palestino en Gaza? La Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto pendiente contra Netanyahu por cometer crímenes de lesa humanidad
Esta no es solo mi opinión. Se trata de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en La Haya, que está ubicado en los Países Bajos, en la Unión Europea. Y sin embargo, ¿qué dicen los funcionarios de la Unión Europea? Dicen que apoyamos a Israel, apoyamos a los Estados Unidos y apoyamos la guerra contra Irán. Esta es la increíble demostración de la hipocresía de las potencias imperialistas occidentales. Friedrich Merz afirmó que Irán no ha acordado un acuerdo fiable para poner fin a su programa nuclear, sin mencionar que Donald Trump saboteó el acuerdo nuclear y 2 rondas de conversaciones de paz y libró 2 guerras de agresión diferentes contra Irán. En cambio, Alemania exige a Irán que cese sus ataques militares. Es decir, este es el locomundo orwelliano y más allá, diría yo, en el que vivimos, donde Occidente literalmente dice que la víctima es el agresor y el agresor es la víctima. No olviden que fue Malcolm X quien dijo que los periódicos occidentales te harán odiar a los oprimidos y amar a los opresores. Hemos hablado de esto antes en mis programas de las Panteras Negras. Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy. Se continúa el documento, vemos la misma hipocresía, la misma declaración pública emitida de un multimillonario banquero francés, Emmanuel Macron, otro oligarca que actúa en nombre de Wall Street. Se refirió a la guerra de agresión ilegal entre Estados Unidos e Israel contra Irán como el estallido de la guerra. Simplemente estalló, no sabemos qué pasó, quién la inició, nadie lo sabe según él. Y entonces el presidente francés declaró que Irán es culpable. Dijo, el régimen iraní debe comprender que no tiene otra opción más que negociar de buena fe, cierra comillas. Pero Irán estaba negociando precisamente de buena fe cuando fue atacada. Por segunda vez, el mediador omaní, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, afirmó que Irán estaba dispuesto a hacer concesiones. Irán quería llegar a un acuerdo unas horas antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran esta guerra. Es Irán quien realmente quiere el acuerdo, no Estados Unidos e Israel. Y ahora los europeos. Irán quería un acuerdo en 2015. Irán también quería un acuerdo en 2025, cuando Estados Unidos e Israel sabotearon las negociaciones que el Wall Street Journal admitió que estaban utilizando como cobertura diplomática para atacar a Irán. Y de nuevo, Irán estaba cumpliendo el acuerdo nuclear, el plan de acción integral conjunto. Y lo dijeron muy claramente públicamente, que Irán estaba cumpliendo el acuerdo. Fueron los Estados Unidos, fue Trump quien saboteó unilateralmente ese acuerdo y nos puso en este camino hacia la guerra. Irán no quería la guerra, Estados Unidos sí la quería, como Israel y ahora Inglaterra, pero estos oligarcas imperialistas que dirigen estos regímenes occidentales viven en otro planeta, viven en la tierra opuesta. Las declaraciones que publican son increíblemente hipócritas, culpan a la víctima por ser víctima de una guerra y se alían con el opresor. Se alían con los Estados Unidos e Israel. Ursula von der Leyen, la jefa derechista de la Comisión Europea, la principal funcionaria de la Unión Europea, se refirió a esta guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel como acontecimientos en Irán. Ok, no solo acontecimientos, no es una guerra que sus aliados iniciaron acaso y luego se jactó de que la Unión Europea impuso extensas sanciones al régimen asesino de Irán. Y luego instó a todas las partes a respetar plenamente el derecho internacional, sin mencionar que son los Estados Unidos e Israel y ahora sus países europeos a quienes la Unión Europea apoya, quienes han violado el derecho internacional al librar una guerra de agresión contra Irán. Ya saben, la imagen del encabezado de la cuenta de Twitter de Ursula von der Leyen es una bandera ucraniana y dice, apoyamos a Ucrania. Y luego, en su perfil, enlaza a un sitio web sobre la solidaridad de la Unión Europea con Ucrania, porque la Unión Europea solo apoya la soberanía de los países occidentales blancos. Pero cuando se trata del sur global, se oponen a la soberanía. Apoyan las invasiones, apoyan la guerra, apoyan el colonialismo. Nunca abandonaron el colonialismo. Fueron los pueblos del sur global quienes se alzaron en armas y expulsaron por la fuerza
a los colonialistas occidentales. Y desde entonces los colonialistas occidentales han estado desesperados por restaurar sus imperios. No les importa el derecho internacional, no les importa la democracia, no les importan los derechos humanos, no les importa la soberanía de ningún país, solo les importa el imperialismo, la explotación y el enriquecimiento de los oligarcas capitalistas multibillonarios que dirigen estos regímenes occidentales. Por eso von der Leyen anunció que la Unión Europea está trabajando directamente con el presidente de Israel, Isaac Herzog. No están trabajando con Netanyahu porque saben que quedaría mal, ya que hay una orden de arresto pendiente de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Así que en cambio están trabajando con el funcionario bajo el mando de Netanyahu, del mismo régimen israelí que llevó a cabo estos crímenes y muchos más. Y no se trata solo de Israel, la Unión Europea también apoya abiertamente a Arabia Saudí, una monarquía absolutista que asesina a periodistas que no le gustan porque, repito, a la Unión Europea le importa un bledo la democracia y los derechos humanos. Von der Leyen elogió a Arabia Saudita como socio estratégico, afirmando: trabajaremos estrechamente con ustedes. Añadió que la colaboración de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo no hará más que fortalecerse. Von der Leyen también elogió la monarquía absoluta de los Emiratos Árabes Unidos. Y de nuevo, una dictadura completa, sin un ápice de democracia. Y dijo: transmití nuestro pleno apoyo a la monarquía emiratí. Y añadió: Europa se solidariza plenamente con sus socios, que son dictaduras hereditarias y monarquías. Es increíble, si se mira en la cuenta de von der Leyen de Twitter, dice: hablé con su majestad el sultán de Omán, le dije al príncipe heredero de Bahrein que la Unión Europea envía toda su solidaridad a la monarquía bahrainí, y hablé con el príncipe heredero saudí, hablé con el temblor de Qatar, hablé con el rey de Jordania. Estas dictaduras son aliados más cercanos de Europa, en Asia Occidental, en el llamado Oriente Medio. Es decir, a estas oligarquías no les importa en lo más mínimo la democracia ni los derechos humanos. Repito, la Unión Europea está totalmente dispuesta a apoyar dictaduras que matan a periodistas que no les gustan cuando apoyan los intereses de sus propios pueblos, a menos que sean del imperialismo europeo. De hecho, la principal funcionaria de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, es una completa belicista. Publicó una foto en Twitter que muestra una reunión que mantuvo con los ministros de Asuntos Exteriores de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía, Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar y el G7, todos trabajando juntos para apoyar esta guerra contra Irán. Qué demencia, ¿no? Y elogió el asesinato de Ali Khamenei y dijo que ahora hay un camino abierto hacia una Irán diferente, con mayor libertad. Se trata de un respaldo al asesinato del principal funcionario del gobierno de un Estado miembro de Naciones Unidas. Europa está dejando claro que apoya el asesinato de líderes políticos extranjeros que no le gustan. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos e Israel. Y sin embargo, al mismo tiempo, Kaja Kallas, esta alta funcionaria de política exterior de la Unión Europea, dice que apoya el derecho internacional humanitario. Literalmente 2 frases después de decir que está trabajando con el régimen israelí, cuyo primer ministro y exministro de Defensa tienen órdenes de arresto pendientes por crímenes contra la humanidad, está diciendo que cometieron en Gaza con el apoyo de Europa. Eso es lo que está diciendo. Y sin embargo, hablan de derecho internacional humanitario. Quiero decir esto porque no podría ser más hipócrita y descarado. Esta es una farsa total. El documento más importante en el derecho internacional es la Carta de Naciones Unidas. Y dice muy claramente en el artículo 2, justo al comienzo de la cita, que todos los miembros resolverán sus disputas internacionales por medios pacíficos. Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Así que, como vemos aquí, estos señores europeos quieren ser parte de un imperialismo absoluto. Estados Unidos e Israel violaron el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Es tan claro como el día. Y ahora la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá
apoyan incondicionalmente esta guerra de agresión ilegal contra Irán, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, y esa misma Carta de Naciones Unidas en el artículo 51 dice que los países tienen el derecho inherente de legítima defensa individual o colectiva si ocurre un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. A fin de la cita, Irán es el que respeta el derecho internacional. Irán tiene derecho a la legítima defensa. Los agresores son Estados Unidos, Israel y ahora Europa, ¿no? El Reino Unido, la Unión Europea y Canadá. Qué tristeza. También son beligerantes y participan directamente en una guerra de agresión ilegal. Esta es la verdadera cara de Occidente y de su llamado orden internacional basado en reglas, en el que ellos crean las reglas, dan las órdenes a todo el mundo y violan esas mismas reglas cuando les conviene. No se trata de Donald Trump solamente y Benjamin Netanyahu, porque los demás líderes de los países occidentales también apoyan esta guerra demente de agresión ilegal. Occidente se basa en el colonialismo y la guerra. Las potencias imperialistas occidentales han estado librando una guerra colonial ininterrumpida contra el sur global durante 500 años, con el fin de enriquecer a los oligarcas capitalistas, robar los recursos naturales de los países del tercer mundo, colonizar sus tierras y explotar a los trabajadores mal pagos del sur global. Esto es lo que realmente representa Occidente, y esta guerra de agresión ha mostrado una vez más al mundo entero el verdadero rostro de Occidente imperialista. Aquí llega el comentario de este joven periodista, quien pues totalmente de acuerdo, es decir, lo hemos mencionado en otros programas anteriores. Hemos seguido con lujo de detalles cómo los Estados Unidos de América, si ustedes ven mis programas en Reacción a Hoy como parte del proyecto Mundial Vía Afuera, sabrán que esto es cierto. Los Estados Unidos de Israel quieren a todo el mundo en sus manos. Se trata de un proyecto colonialista, como lo había dicho yo en mis discursos en inglés, aquí participando en lo que tenga que ver con la liberación de los presos políticos canadienses, porque lo crean o no, Canadá tiene presos políticos, y los presos políticos canadienses empezaron a ser detenidos por habernos haber salido a protestar por los abusos que del primer ministro Justin Trudeau a indicar que cualquier persona que protestara en la calle debería ser detenida. Es decir, todo Canadá es muy triste. Yo que vivo en este país, tener que ver cómo Canadá se ha convertido en otro aliado de los países imperialistas, cuando siempre ha sido un ejemplo, creímos nosotros, de bienestar público, de la búsqueda de la paz, del entendimiento y sobre todo entre naciones, y sobre todo el respeto a la ley internacional, a los derechos humanos y a la Carta de Naciones Unidas, como a todos los tratados que se han creado, sobre todo, e incluyendo la Convención por la Prevención y el Castigo por el crimen de genocidio de 1948, pero ahora se ha convertido en un socio de Israel supremamente importante, y descaradamente con este liberal, todos estos señores banqueros ahora tienen posiciones presidenciales y de primeros ministros en los países europeos que no representan a sus pueblos. Los pueblos europeos no quieren ir a la guerra porque van a recibir bombas, y si Canadá sigue, como lo he dicho en mis programas anteriores, participando en esta locura y en esta demencia en contra de todos los países del mundo, de colonización, como dije, colonización en el siglo XXI, es repetir lo mismo esperando un resultado diferente. Debe terminar. El siglo XXI debió haber sido, por lo menos en este primer cuarto de siglo, aunque ya pasó, un ejemplo de cómo la colonización no funciona, pero los intereses oligárquicos que siguen creciendo no solamente en Europa y en los Estados Unidos en contra de sus propios pueblos, no están buscando sino enriquecerse, y nosotros, quienes hacemos algo por nosotros, por la patria y por el mundo, tenemos que estar subyugados a lo que estos señores ricos les dé la gana de decir a nuestros países, porque ahora son los presidentes y conforman parte del Estado y conforman ministerios, como lo van a ver ustedes en mi candidatura por la curul en el exterior. Entonces vea también mi candidatura por la curul en el exterior, que va a subir también el día de hoy. Mucho que decir, que esperemos que Dios aparezca pronto, y que si las unidades nucleares, como lo anuncié en mi programa del 2016-2017, empiezan a dispararse
pues esperemos que haya alguna civilización, alguna intervención divina, digámoslo así, porque sabemos que aunque les parezca a ustedes ridículo, el presidente Trump ha hablado de extraterrestres ahora no para distraernos, como lo dije yo en mi programa hace 7 años acerca de una sola palabra, colonización. Pues hombre, si se necesita que... Yo no creo que Dios quiera que el mundo se destruya en esta guerra que se avecina. Si tienen que venir objetos voladores no identificados a interceptar o a silenciar las ojivas nucleares europeas, sea. Mucho que discutir aquí, espero que el programa les haya gustado. Esta es mi compañía que nunca ha sido apoyada para competir contra todas las demás compañías que también se hacen billonarias con nuestra información y sin nuestro permiso para hacernos cada vez más débiles y menos participativos en lo que se supone que son las democracias participativas, ¿no? Y representativas que no tenemos ni hemos tenido especialmente desde hace más de 100 años. Por nosotros, por la patria, por el mundo, hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Au revoir, bye bye, hasta pronto.